8 menos 10 de la mañana. Este ha sido el momento exacto en el que una terrible explosión se ha dejado oír. Ha sido asesinada esta tarde en la localidad guipuzcoana. Que atentó contra la vida de los guardias civiles. 6 guardias civiles eran asesinados. José María Rián tenía 39 años, estaba casado y era padre de 5 hijos de corta edad. En el ranking mundial de atentados terroristas, después del Líbano, figuraba España. Atentar contra un periodista en el País Vasco. La mañana despertarte y decir, otro día que no va a volver. Los grupos de liberación antiterrorista reivindican el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey. Y nos estábamos jugando la democracia. En la confluencia de esta plaza con la calle Vitruvio se produjo el atentado. Segundos después se producía la explosión que destruyó el acuartelamiento de la Guardia Civil y los edificios colindantes. Hay una banda sonora terrible que era la de la lluvia de los funerales, la de la lluvia de los entierros, ¿no? Aquel terror, ¿no? Los años de plomo eran los años de muerte, los años de miedo, los años de pensar que toda la vida íbamos a estar informando de asesinatos. Hubo unos años en los que la media de muertes eran más de 100 al año en atentados terroristas, es decir, que era un muerto cada 3 días, ¿no? ETA, no digo que quiera provocar un golpe de Estado, no lo quería provocar, eran conscientes de que sería peor, pero sin embargo sí jugaban a llevar al Estado hasta el borde del precipicio. Cuando había un atentado que murieron 3 guardias civiles y fueron heridos 2, la gente decía 3 goles y 2 postes. Y luego, por otra parte, estaba pues la actitud de las fuerzas de seguridad del Estado que vulneraban sistemáticamente los derechos humanos. En los 12 años que estuve en Interior no tomé vacaciones nunca. Es decir, a mí me daba vergüenza aparecer por un cine o por un restaurante cuando me estaban matando a guardias civiles y policías. La sociedad todavía se sentía muy insegura, había mucho miedo. Costaba respirar el ambiente en el País Vasco. Asesinatos en régimen industrial, indiferencia social, apoyo a los propios asesinos. Con las viudas, con los familiares, que además era gente humilde, porque esta es la historia, ¿no? En el País Vasco había una opulencia económica que resultaba casi insultante. Y digamos, los hijos de los ricos mataban a los hijos de los pobres, porque la gente era una extracción social muy pobre, la de los policías y de los guardias civiles, que se habían hecho policías y guardias civiles pues para no trabajar en el campo, en muchos casos, para tener un sueldo seguro al mes. Buenas noches. El senador socialista Enrique Casas, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, por Guipúzcoa, ha sido asesinado esta tarde en su domicilio, en San Sebastián. Yo salí con los 2 pequeños para ir a la guardería. Llovía. Y yo le decía, ¿queréis verdaderamente ir al colegio? Dicen, sí, 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 sí. Y se quedó la chica en casa con el pequeñín y Enrique, que había venido a comer. Y después tenía un meeting en Andoain. Entonces yo salí y me pasó el Simca un poco un color anaranjado por delante. Pero claro, después ya no me fijé más que era un color horrible de coche. Y al verme salir ellos bajaron y volvieron. El terrorista llama a su puerta, él abre la puerta y le pegan un tiro. Con su hijo estaba un poquito más atrás en una cuna. Abrió la puerta a su asesino. Era un día que llovía, como suele llover en San Sebastián cuando hay asesinatos. Fue un atentado brutal, fue un golpe tremendo. Yo me acuerdo mi salón. Primero acuerdo el cuerpo de Enrique en el suelo. Después intentando colocar a los pequeños para que no lleguen a casa y ven a su padre y toda la sangre que allí se había derramado. Y después autoridades, como un muro de gente. Y yo sentada en la mesa y yo veo todo esto. Y me veo eso, yo soy la protagonista, pero no estaba. Los restos mortales de Enrique Casas llegaron sobre las 8:30 de esta tarde a la Casa del Pueblo, en San Sebastián.
El féretro iba portado por compañeros suyos del partido y de la UGT. Numerosas personas se habían congregado tanto en los alrededores como en el interior del edificio. Poco después fueron llegando también distintas personalidades políticas. Chiqui Venegas, candidato a Lehendakari por el Partido Socialista de Euskadi PCE, Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, a quien acompañaba el delegado del Gobierno en Euskadi. ¿Qué piensa usted de la reinserción como meta y como instrumento para el acercamiento y la pacificación del País Vasco? Le contestaré con otra pregunta. ¿Quién reinserta a mi marido? Poco a poco te das cuenta, efectivamente, le han matado, que ya no va a volver. Y la gente suele decir que las noches son horribles y eso. Para mí, personalmente, eran las mañanas. La mañana, despertarte y decir, otro día que no va a volver. Y eso te va entrando. Ese 23F era como una película. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Los socialistas estaban casi recién llegados al poder y hasta ese momento pensaban que los asesinatos eran de guardias civiles, de policías, de militares, de gente que había tenido vinculación con el franquismo. El atentado de Enrique Casas supone una caída brutal por parte de los socialistas que decían, Dios mío, pueden venir a por nosotros. La gente pedía venganza y la gente por la calle le decía a Felipe González, recuerdo que se llevó el féretro por todo el centro de San Sebastián y la gente, estos jubilados con la boina agarrada en la mano, le decían, Felipe, acaba con esto, Felipe, acaba con esto. Y Felipe hacía un gesto de asentimiento, ¿no? Fue una conmoción tremenda, ¿no? Enrique Casas, bueno, ya pones en un aprieto. El hombre de mi vida, claro. El primer gran atentado al que me correspondió la investigación fue el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Estaba en casa con mi mujer y mis hijos y se oyó la explosión. Yo estaba de guardia y salté como un resorte y dije, es un atentado. Me asomé al balcón y efectivamente estaba saliendo la seta de humo. Me agarré una parca y me eché a andar. Llegué antes que la policía, antes que todo, hice la inspección de toda la zona. Aquello era dantesco, durísimo, impactante, ¿no? Aquella noche, pues realmente a mí me sirvió muchísimo estar allí, ver la inmensidad de lo que es una acción terrorista. Estaba todo reventado, ¿no? De alguna forma, ese gran atentado hizo que yo me planteara que había que cambiar la forma de investigación del terrorismo etarra. El joven Alfredo Aguirre Velascoain será enterrado mañana en Pamplona. Al mediodía de hoy, unos 4.000 niños se han concentrado en la Plaza del Castillo para expresar su condena ante el violento atentado. Hoy, la juventud de Pamplona llora la muerte de un niño que a los 14 años se ha marchado a la región de eterna luz. ETA asesinó a un niño de 12 años en Pamplona con una trampa que consistió en llamar varias veces a la Policía Nacional diciendo que había una persona drogadicta que estaba molestando a los vecinos en una estrecha calle del casco viejo de Pamplona. Había un chico pidiéndole a su madre que le bajara la merienda con una bicicleta a un niño de 12 años y la etarra Mercedes Galdós Arzuaga, que estaba en las inmediaciones con un telemando, disparó la bomba que habían colocado en aquel portal y reventó a aquel niño con su bicicleta, en fin, en 1000 pedazos, ¿no? Mientras tanto, en el colegio donde cursaba sus estudios el joven fallecido, los alumnos intentan recuperar la normalidad perdida. El recuerdo de Alfredo Aguirre, al que conocían por el apoyo cariñoso de Godó, sobrevolaba en la memoria de sus compañeros. Esos eran los atentados que hacía ETA en aquella época. Si hacía falta que muriera un civil, como un niño que estaba pidiendo la merienda a su madre y estaba cerca de la bomba, como llegaba la policía al lado y era un momento para cargarse a varios policías, pues se apretaba el telemando igual, ¿no?
también los propios guardias civiles estaban en una situación de paranoia, de sufrimiento, de enloquecimiento, ¿no? Para ilustrarlo, voy a poner una anécdota que refleja con mucha tragedia, ¿verdad?, lo que pasaba en aquellos tiempos. ETA mató en el País Vasco a unos policías nacionales. Se celebraban los funerales, normalmente se ponían los féretros de cuerpo presente en el gobierno civil, en la sala del gobierno civil en el que se había cometido el atentado, en este caso fue Guipúzcoa. Estaban pues los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado en el salón y se escuchó un tiro. Entonces el mando de los propios policías nacionales, allí en el hall del gobierno civil, saca la pistola y se pega un tiro y se suicida con los féretros allí. Los policías nacionales de la Guardia Civil, que eran objeto de una cacería inclemente. Y eso organizaba muchas situaciones de tensión, problemas psicológicos en muchas ocasiones, que llegó a definirse, digamos, una serie de patologías que se definieron como síndrome del norte. Porque era muy complicado vivir sabiendo que estabas en la cuenta atrás para que te fueran a volar la cabeza, que es lo que les pasaba, ¿no? Se llamaba el síndrome del norte porque allí los policías y los guardias civiles tenían tal presión en la vida diaria, tenían que salir de casa mirando debajo del coche, tenían que disimular en la casa donde vivían, no podían decir que eran policías porque enseguida esa información podía llegar a ETA y podían atentar contra sus vidas. No colgaban las mujeres las camisas ni ninguna prenda del uniforme en los tendederos, en los patios, porque enseguida identificaban que en esa casa vivía un guardia civil. Eso es lo que se vivía entonces, esos eran los años de plomo. ETA consiguió una victoria social, es muy triste decirlo, pero es una realidad viendo la perspectiva de los años, y es que cuando se asesinaba a un guardia civil o a un policía, se celebraban unos funerales muy rápidos, en fin, los ministros acudían al entierro, se trasladaba el cadáver y se enterraba en la intimidad a la víctima. Yo no soy creyente, pero he acompañado todos los funerales, también al principio de este 78 y después de Enrique también, porque pienso que es un acto de solidaridad, pero éramos contados, porque es que las víctimas, estaba eso debajo. Policía, pues Franco, no sé qué, no quiero simplificar demasiado tampoco, pero era esto, por algo le habrán matado. Lo que consiguió ETA en aquella época era que las víctimas se encontraran absolutamente solas. La viuda de un directivo empresarial asesinado en el año 81-82 en Guipúzcoa, hace pocos años, digamos, salió haciendo unas declaraciones diciendo que cuando mataron a su marido, ella dijo a su entorno que había muerto en un accidente de tráfico. Es decir, ese episodio revela cómo la mujer quería evitar el aislamiento social que sufrían las víctimas del terrorismo. Yo me acuerdo cuando mataron a Enrique, que lo he contado más que una ocasión, pero creo que es muy significante. La gente se cambiaba de cera, muchos, porque no querían cruzarse. Y con esta, como yo digo, con esta cara de extranjera que tengo, se me reconocía mucho por la calle. Y entonces vino una señora un día y miraba así para la izquierda, a la derecha, hace así en mi hombro y dice, lo siento, ¿eh? Y se fue corriendo hacia otro lado. Yo creo que es muy significativo de aquel entonces. Carlos Díaz Arcocha fue asesinado hacia las 9:30 de esta mañana, al hacer explosión un artefacto adosado a los bajos de su coche oficial. Era un militar de profundas raíces vascas, su familia originaria de Cestona, en Guipúzcoa. ETA no contempló con buenos ojos la asistencia de la policía vasca y mucho menos, desde luego, que tuviera mandos que estuvieran vinculados con las Fuerzas Armadas. Y en 1985 le colocaron una bomba bajo su coche, aprovechando que había salido a desayunar. Por favor. Por favor, si es mal, para arriba. Era el padre de mi mujer. Este es uno de los más de 300 atentados que están todavía impunes. Nadie ha sido condenado por este caso.
3 muertos, 7 heridos graves o muy graves y otros 2 de menor consideración es por el momento el trágico resultado del atentado terrorista que esta mañana ha costado la vida al gobernador militar de Guipúzcoa, general de brigada Rafael Garrido Gil. En el atentado han muerto en el acto el gobernador, su esposa Isabel Velasco y su hijo Daniel, de 16 años. Que lo mataron en su coche dejando el explosivo encima de una moto pasando, ¿no? En el bulevar de San Sebastián, a 100 metros de donde estaba yo, cuando sonó el boom. Aquello nos impresionó mucho porque eso está uno completamente inerme frente a una cosa así. Y el ir corriendo agitadamente allí, llegar y ver aquel destrozo, ¿no? Ver aquella imagen devastadora, ¿no? El terrorismo de ETA ha sido un terrorismo en el que han caído... Todos son inocentes, porque los guardias civiles y los militares eran inocentes, pero en fin, la población civil una cosa tremenda. El pueblo está con ustedes, yo estoy aquí y voy a estar siempre. Estoy aquí para demostrarles eso, que el pueblo está detrás, que el gobierno está detrás y que hacemos todo lo que sabemos y humanamente podemos. Había entonces varios grupos terroristas, existía la ETA militar, ETA político-militar, los comandos autónomos, Iraucha, Terra Llure y el Grapo y la extrema derecha. Los años de plomo se refieren especialmente a la cantidad de muertos que generaron aquellos grupos terroristas, la situación de tragedia y todo mezclado con un clima irrespirable relacionado pues, con el intento golpista permanente, es decir, eso que llamaban el ruido de sables, ¿no? Yo en alguna ocasión, enfadado en alguna reunión con mandos de la Guardia Civil y militares y tal, que comentábamos algunas cosas de estas, decía, bueno, pues ustedes son los que tienen las armas. Es decir, si saben ustedes combatir y están dispuestos, ¿verdad?, pues salgan de la comodidad de su casa y vayan a combatir a ETA donde creen ustedes que está, ¿no? Recuerdo perfectamente las imágenes que no olvidaré nunca de casas cuartel de la Guardia Civil en Navarra y en el País Vasco, destrozadas completamente por coches bomba de ETA, en atentados al atardecer o al amanecer. Las imágenes de aquellas viudas o aquellas señoras llevando a la mano a sus hijos entre los escombros, en unas casas cuarteles muy antiguas, muy viejas, muy húmedas, con unas condiciones de seguridad, en fin, inexistentes, y unas condiciones de vivienda incluso realmente duras en aquella época. Las viviendas tenían un solo aseo pues para todas las viviendas del cuartel. Para 15 o 20 familias había a lo mejor un cuarto de baño, 2 cuartos de baño como mucho, y además unas condiciones precarias. Cuando había que hacer obras o había que hacer cuarteles nuevos, el Consejo de Ministros, el Gobierno, tuvo que modificar la ley porque los alcaldes de esas localidades, que muchos de ellos eran entonces de la llamada de Ribatasuna, que es el principio de lo que luego fue Bildu, no daban las licencias para la construcción. Y entonces se compraban bloques enteros de viviendas ya construidos, bloques enteros, y se acondicionaban luego como acuartelamiento. Por ejemplo, el famoso cuartel de Inchaurrondo en San Sebastián era una promoción de un promotor privado que montó allí, hizo para vender viviendas, y lo compramos como viviendas para luego transformarlas en cuarteles de la Guardia Civil. Dentro de Inchaurrondo, objetivo de múltiples atentados, cientos de guardias civiles viven marginados de la sociedad que se descubre fuera del acuartelamiento. En aquella época, el jefe del acuartelamiento de Inchaurrondo es Enrique Rodríguez Galindo, quien manda en 1.500 agentes que viven en esta fortaleza con sus familias. 90 de ellos han muerto en atentados terroristas. El cuartel de Inchaurrondo, había unos niños que estaban jugando en un columpio y en un tobogán, y al mismo tiempo pasaba por allí un etarra detenido, esposado y con la cabeza encapuchada. Las mujeres estaban vestidas con chándal, oyendo la radio permanentemente a ver si su marido, que había salido del cuartel a hacer alguna historia, pues lo mataban o no lo mataban. Y en el piso de abajo pues se hacían los interrogatorios, y en los pisos de arriba pues las señoras hacían la cena, ¿no? ¿Entre sus compañeros usted percibe que haya odio? No. Entre mis compañeros se percibe rabia, impotencia, pero odio no.
Nosotros no estamos hechos para el odio. ¿Tiene usted miedo? Miedo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno está ya en acción, como los toreros, el miedo se tiene antes de venir al País Vasco. Una vez que está uno dentro, el miedo desaparece. En efecto, el miedo es un protagonista en Euskadi. Empapa la vida cotidiana como la neblina empapa los campos. Esta podría ser la primera consecuencia que extrae el periodista. Se detecta cuando se intenta conseguir información que con frecuencia se niega. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre Ribatasuna. Yo de eso no opino. No contesto. No opino nada. Yo de esa cosa no entiendo. No quiero opinar. ¿Por qué? Tengo prisa, tengo que hacer recosas. Recuerdo que me ponían en el teclado de Euskal Telebista, cuando yo entraba allí por la mañana, Calleja, qué pocos días te quedan de vida. Todo con K. Luego había otro un poco más, otro estilo, ponía Calleja, los días que te quedan son la cuenta atrás. Recuerdo ir por la calle de la mano de mi hijo y que alguien te gritara, Calleja, nos vemos en Polloe, que era el cementerio de San Sebastián. Luego pintadas a la puerta de casa, Calleja, vas a morir. Para mí era un choque cultural en todos los sentidos. Esa sensación de que si vienes de fuera estás excluida y no lo vas a poder entender, y de hecho me lo dijeron, esto no vas a entender tú nunca. Digo, jolines, no voy a entender, claro que no voy a entender, que matáis a mi marido porque no opina como vosotros. Eso no se puede entender. Lo de los años de plomo encierra detrás una sociedad que, sin ser proeta, está movida por la relación in-group-out-group. Pureza, siendo de aquí, impureza y, por lo tanto, exclusión si no perteneces, si no sigues los usos, ¿no? Hay episodios que no se te borran tampoco. Un niño de 3 o 4 años que se cayó en la avenida cuando todavía estaban los tanquetas de la Policía Nacional en la calle. Y uno de los policías se acerca para levantarle y el niño, que era pequeñísimo, aparte con una mano dice, chacurra, para déjame en paz. ETA es heredera de una corriente radical del nacionalismo vasco de los años 30 que se llamaban Yagui-Yagui, que eran una corriente independentista, antidemocrática, antiespañola por encima de todo y violenta. Y siempre tenía una característica que era una enorme versatilidad, la capacidad de actuar en distintos niveles, proteica, de asociación de niños, asociación de niñas, asociación de enfermeras, asociación de estudiantes, como un círculo de círculos, ¿no? Al llegar los años 80, pues es una cosa que funciona y que sigue funcionando hasta hoy en torno a Bildu y a la izquierda abertzale. El santuario francés era pues un lugar aparentemente idílico. Hendaya, Bayona, San Juan de Luz, Biarritz, unas ciudades muy prósperas del sur de Francia, donde los miembros de ETA se refugiaban después de perpetrar sus atentados en el norte de España. Los etarras vivían un mundo feliz. Las últimas fiestas del verano eran las de Sara, un pueblecito al lado de la frontera. Y decía, bueno, ya luego comienzan los atentados porque los etarras vienen, y dicen, bueno, me señaló un grupo, mira, esos son un grupo de ETA. O sea, vivían en un mundo feliz, tenían la contabilidad en la sociedad Socoa, que está al lado del Bidasoa, con una tremenda icurriña, un caserón. El ambiente que había por parte de la banda terrorista en Francia era de tal impunidad que había un sujeto que recibía en un velador de un café de Hendaya a aquellos a los que se les había pedido el llamado impuesto revolucionario. Entonces el tío de ETA recibía allí sentado en un velador tranquilamente, y ya se sabía quién era porque al que le habían pedido el impuesto le decían dónde iba a estar, y entonces este señor aparecía y iba recibiendo. ¿Por qué yo voy a ayudar a que se mantenga algo que quita la tranquilidad a los demás, como me la está quitando ahora a mí, y quita la vida de los demás? ¿Por qué voy a pagar yo el aceite con que se engrasan las pistolas
Esta gente vivía protegida por la impunidad de que se encontraban en un país próximo, vecino, donde la policía española no podía actuar. Nos recibieron, me acuerdo que Michel Legrand nos recibió de uñas, ¿no? Nos recibió diciendo que, bueno, que ETA era una organización política independentista y que él no tenía constancia de que hubiera los atentados que nosotros decíamos que había, ¿no? Yo, como me imaginaba que ese iba a ser el planteamiento, me fui con un dossier de 300 páginas donde estaban la mayoría de los atentados fotografiados que se había producido, y me enfadé bastante, ¿no? Y le solté el dossier encima de la mesa y le dije, señor juez, estamos hablando de esto, no estamos hablando de política. Francia entendía que aquello era un problema español, ajeno, distinto, distante, que no le afectaba, y porque se seguía pensando que, claro, esto de que la democracia había triunfado en España no estaba muy claro, que era un régimen que, oye, algún tipo de dictadura tendría, y entonces no estaba del todo mal combatir contra aquello. Estuvimos con Armand Riverol, y Armand Riverol fue un juez que en ese momento tuvimos la suerte de que estuviera donde estaba, ¿no? Y que investigaba lo mismo los casos del GAL que los casos de ETA. Al principio recuerdo que no se fiaba de nosotros, ¿no? Y me acuerdo que me recibió con una Declaración Universal de los Derechos Humanos abierta diciendo en Francia se cumple la Declaración Universal, y yo le dije también en España, digo, desde luego en mi juzgado, ¿no? La clave de acabar con el terrorismo estaba en su lugar de origen, el lugar donde se estaban entrenando, donde se refugiaban, donde cobraban y donde se entrenaban, que era Francia. ETA, a principios de los 80, había asesinado a centenares de personas en sus atentados. Una de sus ramas, la político-militar, realizaba en aquella época salvajes secuestros que en ocasiones acababan en asesinatos. Uno de ellos, el del capitán de farmacia Martín Barrios, sirvió de excusa para el comienzo de la Guerra Sucia. En el año 82 el PSOE gana las elecciones, llega al gobierno por primera vez en la etapa de la transición democrática, y un año más tarde, en ese clima de terror, en ese clima de 100 muertos al año, con funerales cada semana, es cuando los GAL empiezan a actuar en el sur de Francia con un secuestro espectacular, muy llamativo, de Lassa y Zabala, dos miembros de ETA que estaban refugiados, escondidos en Bayona, que desaparecen, que son asesinados, esto se sabe mucho después, ¿no?, con un tiro en la nuca y enterrados en Alicante. Sus cuerpos son descubiertos en el año 85, pero no se sabe que son ellos hasta el año 95, ¿no? Hubo muchos más muertos como consecuencia de la Guerra Sucia, antes de llegar el PSOE al gobierno, que después. En Francia, varios miembros de los comandos del GAL son detenidos y luego liberados misteriosamente por fallos del procedimiento. Vuelven las detenciones más tarde, pero hasta el momento nadie consigue descubrir quién está detrás de estos comandos terroristas denominados grupos antiterroristas de liberación. El problema fue que al final alguien le dio unas siglas a la Guerra Sucia, y entonces eso se convirtió en una marca. Y entonces aquella marca pues se extendió y se utilizó políticamente, se utilizó mediáticamente, ¿verdad? Y hizo mucho daño a la guerra, a la lucha contra terroristas. Los dos jueces iniciaron ayer esta sesión rogatoria en la que se ha interrogado y se ha realizado careos a 3 de los considerados personajes claves de los denominados grupos antiterroristas de liberación. Hay que investigar. Fue aquel organigrama que yo puse que al final o al principio comenzaba con una X, ¿no? Y la X, como he dicho muchas veces, significaba para mí lo desconocido. Cuando yo lo hice en el despacho de mi casa y puse la X, no pensé en ninguna persona determinada, sino que por encima de lo que yo veía hasta ese momento acreditado en la causa, tenía que haber algo más, ¿no? La policía francesa desarticula varios comandos de los GAL entre los años 86 y 87. Durante los interrogatorios de los mercenarios detenidos, franceses, portugueses y magrebíes, estos dicen que les habían contratado y pagado policías españoles. Las investigaciones siguientes se saldan con las detenciones de José Amedo y Michel Domínguez en 1988. La sentencia que les condenó en 1991 a 108 años de cárcel exculpó entonces al Estado y negó la existencia de los GAL como banda terrorista. Contribuyó
a crear en el mundo de ETA, en la parte de la sociedad que apoyaba a ETA, una justificación para seguir apoyando el terrorismo, para que ETA pudiera presentarse ante los suyos como un grupo que respondía a otras violencias. Aquello fue una continuidad de lo que había, y cuando llegó el momento de que no tenía sentido mantener aquella actividad y había que combatirla, nosotros desde dentro la combatimos y acabamos con ella en el año 87, y no hubo más atentados de los GAL ni de ningún otro grupo relacionados con la guerra sucia. Yo creo que fuimos más culpables por una actitud pasiva que por una actitud activa. Fue una decisión política, heredera de decisiones políticas del pero que se hizo aquí de manera sistemática, técnicamente errónea y con una finalidad que, bueno, pues tenía su aspecto racional, que era descabezar a ETA, punto. O sea, que aquello no era ni una broma, ni un error, ni un desahogo. Fue una táctica criminal, fue terrorismo de Estado. ETA podía cometer crímenes y a uno le indignaba y decía hay que matarles, pero en un Estado de Derecho lo que hay que cumplir es las leyes. A ETA había que combatirla con la ley y desde la ley, pero no fuera de la ley. El GAL fue combatir a ETA fuera de la ley. Los etarras eran los únicos que metían miedo, y a partir de esos asesinatos, por supuesto reprochables, condenables, criticables, denunciables de los GAL, pues trasladó el miedo de acera, ¿no? El GAL propició el victimismo de ETA, quizás multiplicó el que muchas personas en el País Vasco que apoyaban entonces a ETA pues vieran a esa organización como una víctima más del Estado español y en definitiva yo creo que su resultado fue el contrario al que buscaban, ¿no? Es evidente que la guerra sucia puede ser desde el punto de vista legal una equivocación, pero desde el punto de vista práctico, en aquel momento pues tuvo su papel. En cierta manera contribuyó notablemente a la colaboración francesa, porque si en Francia no hubiese pasado eso, los franceses no hubiesen corrido tanto en el tema de la colaboración. Es decir, ellos se preocupaban porque había también atentados como consecuencia de lo que pasaba en España en suelo francés y querían evitar a toda costa que pasase eso. Por tanto, alguna utilidad tuvo en su momento para eso y para frenar también la actividad golpista. Fue una grandísima equivocación, aparte de claros hechos delictivos. Se deslegitimó al sistema democrático español y pagamos las consecuencias durante muchos años, otorgando algún tipo de justificación a aquello que estábamos combatiendo, que era el terrorismo. El presidente François Mitterrand recibe a los reyes de España y los invita a cenar. Y poco después, en diciembre del pasado año, al presidente del gobierno español, Felipe González, quien al término de su entrevista con François Mitterrand se declara optimista por el futuro de la lucha antiterrorista. Hemos empezado una conversación que estimo de una gran utilidad y que espero que produzca resultados. En la etapa de Pierre Josse, el ministro del Interior francés, se ponen las pilas y empiezan a actuar con mayor determinación y más seriedad para combatir a ETA, cuando los propietarios de los grandes hoteles de Biarritz, Bayona y San Juan de Luz, el dueño del casino, todo el lobby turístico vasco-francés, que es muy poderoso, empieza a protestar porque en ese lugar de paz, en ese refugio turístico tan agradable y tan bonito como es el sur de Francia, se rompe la paz y empiezan a producirse atentados contra bares en Bayona, San Juan de Luz y Anglet, que frecuentaban los miembros de ETA. Empiezan a estallar bombas en motocicletas, empiezan a producirse secuestros, y cuando se rompe esa paz, esa tranquilidad de ese lugar idílico del sur de Francia, es cuando los franceses empiezan a apretar en la búsqueda y detención de los miembros de ETA. Esto me lo han reconocido importantes miembros de los servicios secretos franceses muchos años después. Entonces nos empezaron a entregar en frontera a terroristas directamente por parte de las fuerzas de seguridad francesas. Y nosotros mandábamos a la policía y a la Guardia Civil a recogerlos. Nos llegaron a entregar en una ocasión juntos hasta 40. Después de los GAL conseguimos que la cooperación entre España y Francia, entre los jueces, se abriera en un nuevo estadio, una vez que desaparecieron las dudas que tenían respecto de la justicia española porque no investigaba a los GAL, y eso determinó
que esa cooperación se desarrollara con mecanismos mucho más avanzados incluso que los que hay ahora, por la razón de confianza entre quienes estábamos a una parte y a otra, y ya buscando una línea común. Buenas noches. La exdirigente de ETA militar, María Dolores González Catarain, conocida como Yoyes, ha sido asesinada esta tarde en la localidad guipuzcoana de Villafranca de Ordizia. Yo, María Dolores González Catarain, declaro haber sido amenazada por ETA al enterarse esta de mi intención de regresar del exilio para vivir en Euskadi Sur junto a mi familia. Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las fuerzas de seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos. Por lo tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA. El silencio es cómplice. Conozco las consecuencias de esta afirmación, pero aún sin estar de acuerdo con la política del gobierno español frente al problema vasco, es inaceptable que una organización que se dice revolucionaria utilice tácticas fascistas o estalinistas, como más guste, con los miembros que en algún tiempo formaron parte de ella. Yoyes era una de tantas vascas y de tantos vascos que en los años 70 pensaban que la forma de estar en la vida era estar en ETA. ETA era una organización en la que no cabía un militante más. En los años de la clandestinidad, o se era del PC o se era de ETA en el País Vasco. Y en los 70 y 80 hay una entrada masiva de militantes en la banda terrorista ETA. Es una mujer que llega a la conclusión de que la forma de ser revolucionaria y de ser consecuente con sus ideas revolucionarias es entrar en una organización que mata. Allí llega al máximo nivel, esas palabras que les gustaban tanto emplear a los etarras, llega al nivel de general, y luego lleva un proceso personal en el que se da cuenta que aquello no puede seguir funcionando, que lo que pudo ser válido en un determinado momento ya ha dejado de serlo. ¿Cómo voy a apoyar a un HB convertido en payaso de un militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? ¿Qué línea política es esa? Han tergiversado el contenido de la alternativa CAS, confundiendo los medios con los fines. No elaboramos los diversos puntos de la alternativa para darles la interpretación que ahora les da ETA-HB. Interpretación militarista en vez de política. Entonces reniega del terrorismo, reniega de la violencia, como tantas otros etarras se van a vivir a México. Allí, digamos, hace un proceso de maduración, hace estudios, decide tener un hijo y se viene al País Vasco. Y entonces empieza el mecanismo de la muerte, el mecanismo del asesinato. Oh, triste un 11 de septiembre del 86 en Ordizia, cuando está en una feria con su hijo jugando entre unos tractores, llega pareja de asesinos y dicen: soy de ETA, vengo a ejecutarte, y le pegan un tiro allí delante de su hijo. La muerte de María Dolores Yoyes para todo el mundo fue instantánea. Nadie vio nada. Pocas horas después, el ayuntamiento censuró el atentado. Que quienes han asesinado a Yoyes son muy conscientes de lo que hacen, demostrando así su talante totalitario y fascista, antidemocrático. Herri Batasuna rechazó el acuerdo del municipio. Por otra parte, repetimos que es la negociación política el único camino para terminar con esta situación de represión y violencia. Al día siguiente, mientras Ordizia queda paralizada por una huelga general, ETA reivindica el asesinato calificado de ejecución, acusando a Yoyes de traidor a sí misma y al pueblo vasco. Las condenas a este atentado adquirieron otra dimensión. 70 exmilitantes de ETA manifestaron su repulsa por el asesinato. Se produjo también una campaña popular de recogida de firmas. Por vez primera, miles de personas en Euskadi facilitaron su nombre para hacerlo público en contra de una acción de ETA. El atentado contra Yoyes fue una llamada de atención para los generales, entre comillas. Es decir, el que vaya a desertar, y, aunque sea para callarse, porque Yoyes no colaboró con las fuerzas de seguridad del Estado. La colaboración suya fue simplemente el alejarse de ese mundo y el condenarlo internamente, porque no llegó a hacer ni siquiera una condena pública, ¿no?
era una llamada de atención desde la dirección de ETA, decir, aquí no se admiten disidencias y no se admiten desertores. Porque ya no le aportaba nada a nivel personal, porque dejó de creer en las banderas, dejó de creer en las patrias. Joyes puso una muestra de que la estructura del terror era inexorable hacia afuera y hacia el interior. Para mí una tragedia que personalmente me hará no perdonarles nunca. El golpe policial de ayer contra la cooperativa Socoa, que culminó esta madrugada con la entrega de 7 de los detenidos a las autoridades españolas en la frontera, ha tenido un efecto que aquí se califica de abrumador, porque afecta no solo a la estructura operativa de ETA, sino también a su infraestructura logística y financiera, hecho que hoy destaca la prensa del sudoeste francés. El hallazgo de este escondite es consecuencia de una operación de los servicios policiales españoles que le venden a ETA, a través de intermediarios, le venden el misil y le habían metido una baliza de seguimiento con ayuda de la CIA. Y la CIA proporciona la baliza, vienen incluso especialistas de la CIA, se instalan en la comandancia de Inchaurrondo en San Sebastián para seguir la señal de radio que emitía la baliza del misil para tenerlo controlado. Al cabo de un tiempo, a distancia se activó la baliza. Eso permitió el seguimiento de la señal y la localización de dónde procedía. Cuando cae Socoa, además de las armas y demás que en la fábrica aparecen, en el zulo, en el habitáculo correspondiente, apareció infinidad de documentos donde o en los que había relaciones completas de empresarios, de mecanismos de pago, de plazos, cómo se hacían las entregas, cómo se tenían que desarrollar, es decir, lo que en aquel momento y después se conocía como el impuesto revolucionario. En Hendaya, como en el resto del País Vasco francés, los bares, cafeterías y lugares frecuentados habitualmente por vascos están desiertos. Los españoles vinculados con ETA que permanecen aquí suelen vivir desde hace tiempo juntos en grupos de media docena y apenas se deciden a bajar a la calle por temor a ser detenidos y llevados a la frontera. Para mí siempre ha sido casi una obsesión la investigación de las finanzas. De cualquier organización violenta, de crimen organizado, terrorista, para mí el elemento fundamental ha sido las finanzas, ¿no? Ir al núcleo donde se mueven aquellos aspectos que aparentemente son menos violentos, ¿no? O que se dulcifican más. Parece que el que lava dinero o el que mueve el dinero es menos responsable que el que dispara una pistola o una metralleta y mata a alguien, ¿no? Y nos olvidamos quién ha comprado el arma y cómo se mueve el dinero de la organización, ¿no? Les vamos a ofrecer ahora unas imágenes verdaderamente impresionantes. 8 menos 10 de la mañana. Este ha sido el momento exacto en el que una terrible explosión se ha dejado oír aquí en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Como mínimo han sido alcanzados 12 automóviles civiles y sobre todo un autocar de la Guardia Civil. Se sabe que ha habido bastantes víctimas. La magnitud de la explosión puede dar idea. Los edificios próximos, los que rodean a esta Plaza de la República Dominicana. Edificios de 7 plantas que tienen destrozadas absolutamente todas las ventanas hasta el 7º piso. Si durante unos años, finales de los 70, principios de los 80, atentan en el País Vasco y Navarra, de pronto deciden que van a empezar a actuar en el Estado, como ellos llamaban, que es en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en ciudades importantes del resto de España, con coches bomba y con atentados en muchas ocasiones indiscriminados en los que mueren muchas personas civiles, ¿no? Un atentado en Madrid o un atentado en Barcelona provoca muchísimo más impacto político, muchísimo más, tiene un mayor reflejo mediático que ese mismo atentado con el mismo número de víctimas si ocurre en Bilbao o en San Sebastián.
nos ha tirado contra los mostradores, han empezado a salir cristales, estanterías, objetos de todo tipo, la gente se ha puesto a gritar, hemos empezado a correr, había un cochecito de niños tumbado boca abajo, medio chafado. Aquí había un aviso por una llamada telefónica de que habían puesto un artefacto. ¿Cómo dar lugar a que eso explote estando el personal dentro? Luego dijeron que era la culpa de la policía porque no había reaccionado a tiempo con una llamada, tal. Oiga, mire usted, aquí no hay polémica que valga. El que mata y el que se equivoca es el que pone la bomba. La táctica es el terror y la idea es socializar el miedo y extenderlo a toda la nación, ¿no? A todo el país. A las 6:10 de esta mañana, un coche bomba SEAT 124 con matrícula de Madrid y conducido por una persona entró a gran velocidad en una calle lateral al cuartel de la Guardia Civil en el que están ubicadas todas las unidades operativas de la Meremera. El conductor descendió del vehículo huyendo rápidamente en un Renault 5, donde le esperaban, al parecer, otras 3 personas. Segundos después se producía la explosión que destruyó el acuartelamiento de la Guardia Civil y los edificios colindantes. Acababa de producirse el atentado al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, con niños muertos y tal, y la ofensiva era brutal. Se había mejorado mucho en la cosa de la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y de la eficacia. Venía mucha información ya de Francia, pero estaban en un despliegue brutal de gente, de medios y de comandos en España, ¿no? En los últimos meses de 1987 y los primeros del 88, todos los partidos con representantes en los parlamentos de Madrid y de Vitoria, con la excepción de Herri Batasuna, decidieron presentar un frente unido contra la violencia de la banda terrorista ETA. Después de intensas negociaciones, se suscribieron sucesivamente los pactos antiterroristas de Madrid y de Ajuria Enea. Y en ese clima de 100 muertos al año, decenas de heridos y una sociedad dormida, ¿no? Y aterrorizada, es el clima en el que el gobierno intenta estas conversaciones de Argel, intentando lo que muchos políticos han intentado con muy buena intención, es obvio, durante aquellos años, es el fin de ETA. Tuvimos varias reuniones en una casa de estas de protocolo del gobierno argelino con los tres, con Macario, con Belén y con Anchón, con Echeveste. La primera, me acuerdo yo, que fue muy violenta. A mí me creó una situación incómoda de estar con aquellos personajes, porque lo primero que hicieron, nada más sentarme, Echeveste me dice, oiga, a usted nos lo podemos cargar mañana si queremos. Y yo le dije textualmente, mire usted, eso entra dentro de la nómina y por tanto mi nómina entra esa posibilidad, ese riesgo, ¿eh? Empezamos a poner encima de la mesa las posibilidades que había y realmente no había ninguna porque todavía estaban en un programa de máximos, estaban en el programa de la alternativa CAS, aquella famosa, ¿no? Que era salida de las fuerzas de seguridad del País Vasco, salida del ejército, autodeterminación, incorporación de Navarra al País Vasco, es decir, lo de siempre, ¿no? Los terroristas, en respuesta, dan un ultimátum al gobierno para que acepte los términos de lo que, según la banda, se ha acordado en las negociaciones de Argel. La ruptura es inminente. Las autoridades argelinas intentan mediar, pero fracasan. El 4 de abril, la banda terrorista declara rota la tregua. Nuestra propuesta era la de poner fin a la actividad terrorista de ETA, pues a cambio de una negociación sobre el tema de los presos y la vuelta de los huidos, pero poco más. No avanzábamos ninguna propuesta política porque no podíamos hacerlo. Era imposible, era antidemocrático, vamos. Con el envío de cartas bomba que mutilan gravemente a 2 personas, ETA reanuda los atentados. El gobierno da entonces por definitivamente canceladas las negociaciones de Argel. Al filo de las 3 de la tarde del pasado martes, 7 balas del calibre 9 milímetros Parabellum acababan en una calle del norte de Madrid con la vida de una mujer, Carmen Tagle. Su profesión era desde hace 11 años la de fiscal. Desde 1983 la desarrollaba en la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de enjuiciar a los delincuentes terroristas. Esa mañana del 12 de mayo yo fui a buscarla a su despacho. Ella bajó a buscarme al mío, nos cruzamos, yo volví otra vez, ya se había marchado
Y la siguiente noticia fue, llegando a mi casa, me llamó mi compañero Carlos Bueren y me dijo: han asesinado a Carmen Tagle. Bueno, el impacto fue tremendo, que dura hasta el día de hoy. Sus compañeros fiscales y jueces no dudan de que con este atentado ETA pretende sembrar el miedo en el mundo judicial, y especialmente en aquellos que día tras día dedican sus esfuerzos a investigar las tramas de la organización terrorista y a acusar y juzgar a los integrantes de sus comandos. Era una forma de venganza. Tú nos acusas a nosotros, nosotros te matamos a ti. Un procedimiento de intimidación colectiva a todo el Poder Judicial, a jueces, fiscales, a todos los que componen la maquinaria judicial. Carmen era una mujer muy vehemente en su desarrollo frente a ETA en los juicios orales. Era realmente impresionante, ¿no? Y en aquella época comenzó a salir con frecuencia en las grabaciones de los juicios, y sus acusaciones, como digo, muy potentes, ¿no? Ella, es curioso, estaba preocupada por mí. Ella me decía siempre: te tienes que proteger, no puedes estar porque estás con los GAL, estás con ETA, estás con los narcos, van a ir a por ti, te tienes... Siempre era... El tema diario era mi protección. Y yo recuerdo que unos días antes del 12 de septiembre de 1989 habíamos estado hablando de su seguridad. Estás dando muy fuerte y esta gente pues se va a fijar, y se fija normalmente en objetivos fáciles. Y cuando pierdes a alguien próximo, como fue el caso de Carmen Tagle, en mí produciera una claridad mucho mayor. Es decir, si cedes ante ese miedo, que es legítimo, pues te tienes que marchar. Si no, tienes que acentuar mucho más la línea, porque estás en el buen camino. En el País Vasco y en el resto de España la consternación es general. Los partidos políticos de máxima implantación y las centrales sindicales deciden cambiar los habituales comunicados de repulsa y condena por las movilizaciones populares. Cuando había algún atentado que saltaba, digamos, el umbral de tolerancia ante la muerte, como pudo ser Ryan, el ingeniero de Lemoniz, y ahí se provocaba una manifestación inmensa, eso sí, pero después el movimiento sostenido, digamos, entre atentados y atentados tarda mucho en ponerse en pie. Es algo que empieza finales de los 80 y que tiene ya su desarrollo en los 90. Las concentraciones de Gesto por la Paz y de otros grupos que han sido muy importantes en el final de ETA empiezan, desgraciadamente, para lo que ha sido esta trágica historia, muy tarde. Un trabajo magnífico, desinteresado, sin adherirse a ninguna política, sino solo a lo que es la justicia, la memoria de las víctimas. Los periodistas en aquella época, por el clima social en el que se vivía, el miedo y el terror social en el que se vivió durante aquellos años, prestamos muy poca atención a las víctimas, y somos en parte culpables también de no haber destacado mucho más el perfil, la imagen humana y el dolor que vivieron muchísimas familias en aquellos años. Se han tardado muchos años y muchísimos muertos hasta que se les ha tratado como se merecían. Pero durante muchísimos años las víctimas en el País Vasco eran asesinadas 2 veces. Una por la que le pegaba el tiro, y 2 por la indiferencia, cuando no por el rechazo o por el insulto de tanta y tanta gente. Y esa presión de gente como Gesto por la Paz y de otros grupos pacifistas tienen en su haber una parte importantísima de la lucha contra ETA. Yo diría que, aparte de la acción policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra ETA durante estos 30 años, esos movimientos ciudadanos de gente valiente, anónima, que cuando han matado a alguien han salido a la calle a protestar y a dar la cara, son los auténticos artífices del final de ETA.
ahora que se está diciendo, bueno, no pasó nada, no, cuidado. Aquí ha habido una gente que ha querido asesinar, ha habido una gente que ha asesinado, ha habido una gente que ha asesinado para tener un proyecto totalitario y que triunfara, y han sido derrotados. Lo más terrible de ETA para mí no ha sido solo las víctimas, ¿no? Que obviamente pues ellos son, sus familias, los que lo han sufrido, ¿no? Sino cómo han tenido arrodillado a un pueblo durante más de 2 décadas y media, que durante este tiempo pues ha mirado hacia otro lado en muchas ocasiones pues para seguir viviendo, ¿no? Pues a mí me ha dejado con angustias. Ha pasado un montón de años y todavía tengo angustias. Todavía tengo miedos, todavía tengo imágenes de entierros a los que he acudido de gente cercana, ¿no? Con a veces, con episodios de llanto a veces, ¿no? Que dices, por favor, ¿no? A veces con incapacidad para hablar de según qué cosas, ¿no? Cuando hay algo que te toca esa fibra sensible, automáticamente te pones... no puedes hablar, lloras, ¿no? Eso. Yo solo puedo hablar en mi nombre, en ningún otro nombre. Yo creo que tenemos que intentar sobrevivir y cada uno en su manera, como pensamos. Yo no soy vengativo, porque si yo hubiera transmitido el odio a mis hijos, mira, no, sería imperdonable. Pero tampoco voy a perdonar, porque es un acto personal mío. Y entonces yo he cerrado esta época. Ha tenido su castigo, ya sabemos quién es, pero yo prefiero no cruzarme con él. El balance, por un lado, es brutal, porque los muertos no vuelven. Claro, se acaba esto y dice, bueno, vale, ya, se acabó, que vuelvan los... No. El hijo de Joyes se ha quedado sin madre, el hijo de Enrique Casas se ha quedado sin padre, las hijas de Ernest Lluch se han quedado sin... Y los hijos de guardias civiles y de policías y de personas que pasaban por allí se han quedado sin... Entonces, no, esto no es una pesadilla que dice, te despiertas y dice, bueno, vuelve todo a la normalidad. Eso es lo terrible de esta historia, es lo irreversible de la muerte, ¿no? Los muertos no van a volver. A mí las mujeres que me citaban en los años 80 eran ni más ni menos que todas. Yo venía de Londres. Me daba solidaridad con mis pobres paisanos con boina que no habían visto un culo en su vida y que el que habían visto de su mujer ya no les gustaba demasiado. En Bilbao, haciendo el espectáculo, me sacaron una pistola y empezaron a gritar «Viva Cristo Rey». ¡Wow! Una chica joven ha ganado un premio de narrativa erótica. ¡Qué guarra! Aquello suscitó un morbo que hoy en día yo creo que ya no suscitaría. Ole Ole no tenían ni la menor idea de lo que iba a suceder con su cantante, ¿no? Pero luego vieron que era un filón, ¿no? Recuerdo con más agrado de aquellos años, pues es verdaderamente la libertad sexual que se empezó a respirar. El lugar del mundo donde era más fácil ligar. Era casi imposible no ligar. Me apareció una portada, me parece que era de ABC, un montón de chicas en topless. Entonces, a mí aquello me pareció fantástico. ¿Usas sujetador? No, jamás. Se enseñaban los pechos de una mujer y no pasaba nada. Parecía que iba a hundirse el mundo. Después de Franco, ¿qué? Hombre, yo cuando le apetece a mi marido. ¿Cuando le apetece a usted, no? Yo cuando le apetece a mi marido. A mí como no me apetece. ¿Le apetece a usted, no? Yo no apetece yo nunca. Por eso digo que yo nunca. ¿No le apetece nunca? Nunca. Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga no sé qué.
parece bien.